Precisamente el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan cómo implementar este complemento y que además puedan conocer a manera general cómo viene conceptualmente el complemento de carta aporte en su versión número 2, que de hecho es uno de los temas que vamos a tratar. Como bien saben, la sesión se graba y se va a subir al portal de mi gestión el día de mañana por la tarde a más tardar. Antes de comenzar con los temas, me gustaría presentarles el temario, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sobre todo también para que ustedes vayan viendo acorde al objetivo, vayan generando unas expectativas de cómo esperan ver cada uno de los siguientes escenarios. Lo primero que vamos a hacer es, a manera general, vamos a conocer el concepto del complemento de carta aporte, por qué se hizo y cuándo son las fechas que destina el SAT. Vamos a conocer cuáles son los escenarios generales, es decir, en donde se pretende que se abarque la mayoría de las situaciones que vamos a conocer día a día, pero también vamos a conocer algunos escenarios que son muy particulares y que inclusive se vinieron incluyendo ya más específicamente en la versión del complemento número 2, en donde a raíz de todo lo que ocurrió durante esta primera fase del complemento, pues surgieron muchísimas dudas y muchísimas situaciones que a lo mejor no eran contempladas en la primera versión. Entonces, a partir de esto se crearon escenarios especiales que ya los vamos a ir conociendo en el transcurso de la sesión. Por último, tendremos unas consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta siempre que se vaya a aplicar cualquiera de estas situaciones. Bien. Antes de comenzar, me gustaría hacer aquí una petición a todos los asistentes que están ahorita, y es que me gustaría que antes de que comiencen a preguntar para cuestiones de escenarios en particulares, me gustaría que primero llegáramos al apartado de los escenarios generales, conociéramos cuáles son las situaciones más frecuentes, y una vez que terminemos esos escenarios, si ustedes tienen alguna duda, igual y la pudiéramos tratar, ¿de acuerdo? Sin embargo, eh, para este curso en particular, la verdad es que somos bastantes asistentes. Me es imposible contestar uno a uno cada una de los escenarios o situaciones que ustedes me vayan a ir poniendo ahí en el chat. Con lo cual, me gustaría adelantarme a esas dudas y decirles que yo espero por lo menos que queden suficientemente claros estos escenarios generales para que así seguramente muchos de los que tengan duda con algunos de los escenarios que pudieran llegarse a imaginar, pues bueno, seguramente ya cabrían en estos escenarios generales, ¿de acuerdo? Entonces, antes siquiera de comenzar ahí a visualizar un que otro escenario que seguramente tengamos en nuestro poder, que a lo mejor tengamos algún cliente en esta situación, etcétera, me gustaría que primero comprendiéramos bien los escenarios que les voy a plantear, y si ya de plano no cabe ahí en ese escenario, entonces ahí sí ya lo veríamos más adelante, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, a priori, me gustaría que antes de preguntar, escuchemos cuáles son los escenarios. ¿Bien? Perfecto. Ok, entonces ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Antes siquiera de entrar en el sistema y de hablar de la versión y lo que contiene, etcétera, me gustaría primero que platicáramos, hiciéramos dos pasos un poco atrás y conociéramos el concepto de carta aporte. Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto. Sin embargo, para quienes no, sí me gustaría que lo fuéramos conociendo desde cero. Esto, sobre todo para plantearnos todos en la misma situación y que partamos de donde mismo. ¿Ok? Primero que nada, el complemento de carta aporte se inició con el fin de combatir la informalidad y el contrabando. Esto atacando alguno de los sectores en particulares, que es el del transporte de mercancías. Esto permitía que toda la mercancía o todos los bienes que se mueven en el, en el, en el territorio nacional, pues se puedan identificar, puedan ser comprobables. Es decir, podamos saber de dónde vienen esos productos, esa mercancía, hacia dónde se dirigen, quiénes son las personas que están a cargo de esa mercancía,
Si a lo mejor pertenecen a alguna persona, pues poder acreditar o saber de quién es esa mercancía, saber en qué se está transportando la mercancía, quién es la persona que va conduciendo ese transporte y además pues poder identificar cuestiones eh, referentes a los impuestos y retenciones que son pues más que nada lo que se maneja en cuestión del SAT. Pero pues también la realidad es que va enfocado a que se conozca todos estos aspectos de las tenencias de bienes y mercancías, qué es lo que se está moviendo por el país. Vaya. Por esta razón se creó el complemento de carta aporte. De hecho, todo esto comenzó a mediados del año, en el mes de mayo, el día 1 de mayo, en donde se publicó en el portal del SAT que se iba a tener pues este complemento. De hecho, 2 días después, el 3 de mayo, se publicó en una reforma en el párrafo 11º transitorio que se iba a dar una facilidad de 3 meses, perdón, de 120 días para quienes desearan ir adaptando esta nueva forma de emitir la información, es decir, agregándole el complemento. Quiere decir que a partir del 1 de junio se empezó a implementar o entró en vigor, pero de una manera opcional. Sin embargo, para el 26 de octubre, es decir, hace un mes, se dieron cuenta que pues en este periodo de adaptación, en este periodo de opcional, se dieron cuenta que había muchas situaciones y muchas dudas referente al uso de ese complemento. Es por ello que el 26 de octubre se liberó una versión 2 del complemento, en donde se actualiza pues toda su información. Es decir, se establece en el instructivo de llenado cada uno de los medios de transporte en los que se puede mover mercancía y además se establecieron ya escenarios específicos para las diversas situaciones que se fueron presentando durante la versión 1. En esta versión del complemento número 2 que se liberó el 26 de octubre, se indicó que iba a entrar en vigor el 1 de diciembre del año en curso, es decir, esta semana. Más concretamente, el día miércoles. Sin embargo, en el documento que da pie este 1 de diciembre, lo que indica el SAT es que va a ser un periodo de adaptación para la versión del complemento. Sin embargo, no indica cuál versión del complemento es la que se iba a comenzar a indicar. Es decir, si nosotros leemos el comunicado donde dice que a partir del 1 de enero va a entrar en vigor, no nos indica si vamos a estar timbrando las facturas con el complemento versión 1 y complemento versión 2. De hecho, aquí en pantalla les estaré mostrando esta resolución de modificaciones que se hizo para la versión anticipada del uso obligatorio del complemento, en donde podemos encontrar que se indica que la resolución de modificaciones para la versión del, del complemento, no dice si la 1 o la 2, surtirá efectos para a partir del 1 de enero del 2022. Perdón, era este párrafo. Aquí podemos encontrar que el uso del complemento carta aporte será obligatorio a partir de 1 de enero del 2022. Sin embargo, no dice si la versión 1 o la versión 2 es la que ahorita está en periodo de adaptación, con lo cual los sistemas CONPACI, por lo menos lo que abarca del periodo de 1 de diciembre al 1 de enero del 2022, estarán permitiendo el uso de los dos complementos. ¿De acuerdo? La recomendación es que vayamos utilizando la versión del complemento número 2 para que nos vayamos adaptando. Recuerden que si tenemos ahorita algún problema con el complemento, pues estas facturas realmente, o bueno, estos documentos no estamos realmente obligados a presentarlos. Lo idóneo es que ya nos vayamos acostumbrando, sin embargo, no estamos obligados. Si tenemos algún problema o algo por el estilo con estos documentos, pues realmente no tendremos ningún problema hasta cuando ya entre de manera oficial el 1 de enero del 2022. Habiendo dicho esto, ¿en qué consiste este complemento? Bueno, lo que nos dice este complemento
es que nosotros vamos a poder agregar la información de estos traslados de los bienes y mercancías en los dos tipos de documento que son de ingreso o bien de traslado, siempre y cuando se transite por un territorio federal. Este es uno de los cambios más importantes que trae respecto a la versión 1, porque en la versión 1 no se especificaba si era si se transitaba de manera local o federal. A partir de esta versión número 2 ya se indica que si se transita por territorio federal, ya se está obligado a tener la información del complemento carta aporte en algunos de sus dos tipos de modalidad, ya bien sea en facturas o bien en cartas porte. Si es de manera local, no estamos obligados. De hecho, esto lo vamos a poder ir viendo en cada uno de los escenarios. Sin embargo, me gustaría que analizáramos bien esta gráfica que tienen ustedes en pantalla, porque creo nos podría ayudar a identificar muchos de los escenarios que nosotros vamos a ir conociendo más adelante. En principio, lo que debemos de tener en claro es que las reglas que se nos brindan están resumidas, por así decirlo, lo podríamos resumir en las dos principales, que son la regla 2719, que me indica en qué situaciones debo de aplicar el complemento de carta aporte dentro de los documentos de ingreso, y la regla 27151, que me indica cuándo utilizar el complemento de carta aporte para los documentos de traslado. A manera de resumen, como les menciono, digo, no es tal así, de hecho lo vamos a ver más adelante, pero a manera de resumen simplemente puedo irles aquí adelantando que si trabajamos o transitamos, perdón, bajo carretera federal, pues sí o sí va a llevar el complemento, ¿ok? De todas maneras, ahorita vamos a ir viendo los escenarios para que ustedes vayan conociendo cómo es este procedimiento, cuándo utilizar ingreso, cuándo utilizar traslado. Bien, empecemos de hecho con los escenarios generales, que de hecho pues son básicamente los que en teoría deberíamos de ver más con nuestros clientes o inclusive hasta nuestra propia empresa. Como les dije, realmente el complemento de carta aporte debe su uso a cualquier momento que se traslade mercancía, ¿ok? Cualquier momento, no importa básicamente cuál es el giro de nuestra empresa. Sin embargo, si nuestro giro fuera el de transportistas, pudiéramos abarcar el escenario que se nos brinda en la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal, en donde nos dice que en el caso que nosotros seamos transportistas o bien nos dediquemos al transporte de carga general y especializada, residuos peligrosos, paqueterías, grúas, traslado de fondos y valores, pues nosotros podríamos agregar la información de los bienes y las mercancías que vamos a mover en un CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte. Me gustaría centrarme en estos dos específicamente, ya que los tres que ustedes ven en la parte de abajo contienen su regla particular y su apéndice para saber cuál es el procedimiento. No se preocupen, esto los vamos a ver más adelante. Por lo pronto, me gustaría mencionar que en los que nos vamos a centrar para el ejemplo específico de los transportistas o aquellas empresas que su giro es el transporte de carga general o residuos peligrosos, solamente nos vamos a centrar en estos de acá arriba, ¿ok? Básicamente en los que se dediquen a esto de aquí. Lo que nos dice el complemento de carta aporte es que si tú te dedicas a algo, algún servicio o ofreces alguno de los servicios que tienes ahí en pantalla, pues lo que deberás hacer es registrar en tu documento de factura o en tu documento de ingresos el servicio por el que estás cobrando, que como dijimos pudiera ser cualquiera de estos, ¿ok? Pero además, dentro de la parte de complemento de carta aporte, tú deberás indicar cuál es esa carga o cuál es esa mercancía que estás llevando. Es decir, si tú te dedicas al transporte de carga por carretera, pero además estás transitando con alguno de los materiales que dicta el SAT en su catálogo de productos y servicios de la carta aporte, que se los voy a mostrar,
Si tú te mueves con alguno de estos productos que tienen en pantalla por el país, significa que debes de agregar esa información dentro de tu documento de ingreso, es decir, dentro de tu factura. No importando si son eh, ropa, si son materiales de cómputo, si son computadoras, si son, no sé, vehículos como motos, carros, mascotas, muebles, lo que sea que vayas a transportar. Si tú estás ofreciendo el servicio de transporte de carga general y estás moviendo alguna de esa mercancía, estás obligado a emitir tu complemento de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está durando en abrir el Excel. No se preocupen. Simplemente sepan que este catálogo, es decir, que toda la información que nos brinda para generar el complemento de carta aporte, ustedes lo pueden encontrar fácilmente dentro de la página del SAT o bien buscando en Google las palabras claves de complemento carta aporte SAT. Y desde ahí Desde aquí van a encontrar lo que dicta el SAT referente a las reformas, que es lo que yo les acabo de explicar, así como las guías de llenado, que ahorita se las estoy resumiendo, y los catálogos que deben de tener en consideración. De hecho, si nosotros descargamos ese catálogo, es básicamente este Excel que yo les estoy presentando. Bien. Repito, si tú te dedicas al transporte de mercancía o tu cliente se dedica al transporte de mercancía, ¿qué debe de hacer? Bueno, verificar si lo que va a transportar es cualquier cosa que se encuentre dentro de este catálogo. Si es así, deberá de emitir un CFDI de ingreso por el servicio de transporte de carga de carretera y dentro del complemento de carta aporte agregar cuáles son esas mercancías o qué es el producto que está moviendo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos dentro de la aplicación? Aquí yo ya previamente tengo generado una empresa en mi sistema de factura electrónica. En este caso estoy hablando de la versión 9.1 que todavía no está liberada. Como les mencionaba al inicio de la sesión, se liberará en el transcurso de esta semana. Y desde aquí yo ya tengo configurado algunos aspectos simplemente para agilizar la sesión. Se las voy a resumir rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro concepto con el que vayamos a trabajar, ya bien sea puede ser un documento de factura, o, a crédito, a contado, a arrendamiento, o bien generar uno nuevo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es generar mi documento de complemento carta aporte de tipo ingreso. Así le voy a llamar. ¿Qué tiene que tener o qué debe de cumplir este concepto para que me pueda servir para esta situación? Pues bueno, lo primero que debo ver es que sea un comprobante de CFDI. Lo segundo es que en los impuestos yo debo de configurar la retención del IVA. ¿Por qué? Porque el servicio normalmente se maneja para el transporte de carretera, por cuestiones de ley requiere una retención del IVA. ¿Ok? Entonces le voy a decir a la aplicación que me permita mover el importe de la retención del IVA. En este caso le voy a solicitar que busque la información tanto de servicio del cliente o bien en la configuración general, obviamente dándole prioridad al servicio. Adicional a ello, voy a indicarle que dentro de la pestaña 5 comprobante fiscal me asigne una plantilla referente a una factura. En este caso voy a dejarla que ya viene predefinida simplemente para tener algo que todos ya conocemos. Sin embargo, sepan que esto pues se puede adaptar. ¿Ok? Una vez hecho eso, voy a guardar mi concepto y ya tengo listo lo necesario para comenzar a trabajar. Cuando yo comenzar a trabajar, me refiero ahora sí con el proceso comercial que seguimos en cualquier ambiente, es decir, registrar mi cliente. En este caso, yo aquí ya me adelanté, ya tengo un cliente generado, en el cual, pues, lo único característico que debe tener respecto a los demás clientes es que dentro del uso de complemento, debo de habilitarle
el uso del complemento de carta aporte ingreso en su versión 2.0. Si se fijan, yo tengo tengo 4 complementos que se llaman complemento carta aporte. Los primeros 2 no tienen ningún número. Esto me indica que están haciendo referencia a la versión número 1 del complemento. En este caso y para este curso, obviamente vamos a utilizar la versión del complemento de carta aporte número 2. Ahora, aquí veo que 2 se llaman carta aporte. ¿Cuál es el que debo utilizar? Pues bueno, la regla general es utilizar el complemento, utilizar el complemento que tenga el nombre del documento en donde vas a agregar la información. Por ejemplo, yo voy a agregar la información del complemento en las facturas, es decir, la de ingreso. Entonces, este es el que debo de utilizar. ¿De acuerdo? Aquí me lo dicta, en el CFDI de ingreso. Entonces utilizo el complemento carta aporte ingreso. Bien, supongo que eso es algo que ya todos conocíamos, ya lo esperábamos, pero vamos viendo qué otras cosas debemos de tener en cuenta. Lo segundo que yo debo de tener registrado dentro de mi aplicación es el servicio que estoy ofreciendo. Como ya lo vieron hace ratito en las diapositivas, el servicio que yo ofrezco es por el transporte de carretera. ¿Por qué? Porque eso es a lo que yo me dedico. Obviamente, ese servicio de transporte de carretera lleva su clave SAT, que en este caso estoy utilizando la 78101800, y le voy a agregar la información referente a la retención del IVA. Bien, en este caso ya tengo mi servicio preparado. Yo aquí pudiera llegar a agregar información referente a un complemento de carta aporte. Si se fijan, si me voy a la pestaña de complemento, puedo ver que también existe carta aporte 2.0, pero la información que me solicita es referente a cuando yo vaya a transportar este servicio de aquí. Obviamente yo no voy a transportar transporte de carretera. Eso más bien es el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, la realidad es que no hay necesidad de que yo agregue nada en este apartado. Eso lo veremos más adelante en cuándo utilizarlo. Ahorita por lo pronto, con que yo registre el servicio, asigne la clave y lo correspondiente a mis impuestos es más que suficiente. ¿Qué sigue de ahí? Registrar la información referente a las personas que van a conducir los vehículos y además cuáles son esos vehículos. Lo primero que vamos a ver es aquí en el catálogo carta aporte figura de transporte. Voy a poder dar de alta las personas que se encarguen de operar, de tener o de arrendar vehículos. Por ejemplo, aquí puedo dar de alta con el tipo de transporte operador a la persona que no tiene un vehículo como tal, sino que se encarga de conducir. Por ejemplo, mi empresa se llama Carta Aporte versión 2 y dentro de mi empresa trabaja una persona que se llama Daniel López, en donde Daniel López es el operador de algún vehículo, de hecho, del vehículo que mueve la mercancía. Yo debo de llenar sus datos, por ejemplo, el RFC, el número de licencia y su domicilio. Bien, esta información es importante que se capture porque todo esto se va a ir al XML. Si no fuera operador, por ejemplo, que yo mismo tengo mi empresa y yo mismo conduzco el camión, pues bueno, yo debería de dar de alta o yo debería de darme de alta como un propietario. Si a lo mejor mi empresa se dedica a mover la mercancía, pero yo no tengo camiones, sino que los rento a un tercero, pues bueno, yo debería de dar de alta como arrendatario a ese tercero. Bien, en cualquiera de los tres, la información que me va a solicitar es la misma. El RFC, el número de licencia y el ID tributario en caso de que la persona que esté dando de alta sea un extranjero. Adicionalmente, para personas que sean propietarios o arrendatarios, deberé de indicarle qué parte del transporte es la que hace que esta persona sea un propietario o un arrendatario. Como les mencionaba, el propietario es la persona que además de tener, perdón, es la persona que tiene un vehículo en donde se transporta la mercancía. Es decir, el vehículo está a su nombre. Pues bien, yo debo indicar si lo que está a su nombre es el camión o bien solamente el remolque, el semirremolque, una grúa o vaya, cuál es de qué es propietario, vaya, de qué medio de transporte es propietario. Eso únicamente aplica para propietario y arrendatario.
Bien, en cualquier caso, todos deben de llevar su domicilio. Yo aquí ya me adelanté, ya tengo registrado a 2 personas, Daniel López, que está registrado como un operador, y Félix de Sip, que está registrado como un propietario. Simplemente para que en los ejemplos vayamos viendo los distintos nodos que se generan según cuál utilicemos. ¿De acuerdo? Recuerden que estos tipos de persona vienen también registrados en el archivo de Excel que les descarga desde el SAT. Específicamente en la hoja que hace referencia a las figuras transporte. ¿Ok? Seguramente alguno de ustedes podrá estarse preguntando, oye, este cuarto de notificado, ¿por qué no viene? Bueno, este cuarto de notificado no está considerado dentro de las aplicaciones de ContPaky. ¿Por qué? Porque ContPaky únicamente ahorita por lo pronto está entrando con el transporte terrestre. ¿Ok? No está entrando con el transporte aéreo, con el transporte naval, etc. Para el transporte terrestre, con estos 3 son más que suficientes. Bien, una vez que ya tenemos dado de alta todos nuestros catálogos, ya tenemos dado de alta el cliente, el servicio, el producto, la persona que va encargada del vehículo y el vehículo, ya podemos ahora sí continuar con la captura del documento. En esta parte me voy a ir entonces a generar dentro de facturas un nuevo documento en este nuevo concepto que acabo de generar y voy a capturarle el documento como normalmente lo hago. ¿Ok? Voy a decir quién es el cliente. Voy a indicarle cuál es el servicio que estoy ofreciendo. En este caso, el transporte por carretera que ustedes vieron. Le voy a indicar de cuánto es el precio. En este caso, simplemente va a ser informativo, ¿de acuerdo? Esto obviamente va a variar de cada persona, cada empresa. Y en este caso le voy a poner un precio de 10,000, en donde lo único que debemos de tomar aquí en consideración es la retención del IVA. ¿Ok? Esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta porque viene por ley que cuando hay un servicio de transporte debe de llevar la retención. Ahora, si nosotros nos vamos al apartado del complemento, vamos a notar que no nos brinda información. Quiere decir que aquí yo ya tengo mi factura hasta como normalmente lo aplico, pero el SAT nos dice que tú en el complemento o en la parte del XML donde agregas información adicional, debes de decirme por ese servicio que estás ofreciendo qué es lo que estás transportando. Aquí, por ejemplo, pueden ver que estamos trabajando con licor. Entonces, lo que yo voy a hacer dentro de mi factura es agregar esta misma información. Lo que le voy a decir es que en la parte adicional, dentro del complemento de carta aporte, aquí espero lo puedan ver, ahí voy a agregarle los productos que yo estoy transportando. En este caso lo voy a hacer a través de la clave SAT. Ya bien sea que lo seleccionen con el botón de F3 o como en mi caso aquí que ya lo tengo copiado, yo ya puedo saber que estoy transportando algo. Se lo estoy indicando a través de la clave SAT. En este caso le voy a poner, por ejemplo, licor de agave. Le voy a decir la cantidad que estoy transportando por este servicio. Por ejemplo, puedo decirle, no sé, 50. Cuando le digo 50, debo de indicarle 50 qué. Por ejemplo, pudiera decirle 50 litros. Listo. Ya tengo qué es lo que estoy transportando. Ahora el SAT me dice, oye, lo que estás transportando es peligroso, es un material peligroso. Bueno, pues algunas personas podrán decir, no, pues puede ser que sí, porque el licor es inflamable. Habrá quienes digan, no, es que el licor de agave específicamente no es muy inflamable. Bueno, pues el SAT para determinar y que no haya este tipo de ambivalencias, lo que hace es que dentro del catálogo de productos y servicios que les mostraba hace ratito, aquí está, lo que te dice es por cada producto y servicio si ese está catalogado como un material peligroso. Y eso lo vamos a conocer a través de la columna que se llama así, material peligroso. Va a estar representado con un 0 cuando no sea un material peligroso, con un 1 cuando sí lo sea
y con un 0,1 cuando puede ser que sí y puede ser que no. La recomendación en este tipo de productos, cuando sea a veces sí y a veces no, es que siempre se vayan como que sí es peligroso. ¿Para qué? Pues para que no vayan a tener ningún problema. ¿Ok? En este caso, yo lo único que voy a hacer es buscar la clave que estoy utilizando o que estoy transportando. Como pueden ver aquí, es un licor destilado, donde pues yo obviamente pues ya le dije que era de agave, pero puede ser cualquiera otro de los que tienen ahí en pantalla. Y me indica que sí puede ser peligroso. Y me lo está indicando con el 0 y el 1. ¿Ok? Yo para este ejemplo voy a indicar como que sí es peligroso. ¿De acuerdo? Sobre todo para llenar la mayor cantidad de campos posible. Entonces, me voy a regresar a mi documento y le voy a indicar que sí es un material peligroso. Para ello, pues simplemente le doy en F3 y le debo de indicar qué tipo de peligro expone. Esto lo voy a conocer también aquí mismo en el Excel, donde me dice qué tipo de materiales peligrosos pueden ser. Pueden ser todos estos, ¿de acuerdo? Todos estos. Para hacerlo más sencillo, yo aquí voy a poner cualquiera. Sin embargo, lo idóneo es que cada persona vaya determinando realmente cuál es el peligro. Esta información que yo estoy capturando lo deben de hacer por cada producto que se vaya trasladando. Por ejemplo, aquí le voy a decir que es un líquido flamable, por ejemplo. Voy a decir que es como, por ejemplo, ese de ahí. Bien. Cuando se está transportando material peligroso, también debo decir en qué lo estoy transportando, en qué vienen en embalaje. Por ejemplo, yo le voy a decir si vienen en un tambor, en bidones, en jarras, etcétera. Aquí simplemente me voy a dedicar a decirle que viene en un tapón de acero no desmontable. Le voy a decir cuánto pesa ese bidón. Por ejemplo, le voy a decir que pesa 50 kilos. Ojo, algo importante es que el peso siempre se va a reflejar en kilogramos, ¿ok? Acá previamente ya le dije cuánto transportaba en litros, pero el SAT lo que quiere saber también es cuánto pesa. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la mayoría de los camiones llegan a una báscula y no importa si traen líquidos, cajas, contenedores, etcétera. Le voy a indicar cuánto es el valor de la mercancía que estoy transportando, es decir, de ese licor de agave, y le voy a poner, por ejemplo, que vale 150,000. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un licor muy puro. Le voy a indicar esos 150,000 en qué los estoy expresando. Por ejemplo, aquí voy a decir 150,000 peso mexicano. Y en caso de que este producto se vaya a mover a territorio internacional, deberé indicar la fracción arancelaria que está siendo utilizada para ese producto. En este caso es un envío nacional, entonces no se requeriría, pero sepan que si lo fuera, pues simplemente hay que darle F3 y seleccionar a qué se refiere. ¿Ok? Lo mismo para el campo de UUID del comprobante que contiene el complemento exterior y los números de pedimento. En este caso es un envío nacional, entonces esos tres datos los dejo vacío. Simplemente le doy agregar mercancía y listo. Ya me lo tiene aquí predispuesto por si quiero agregar más productos. En este caso solamente le voy a dejar ese, le voy a decir que genere la información, es decir, guardar básicamente. Y ya con eso puedo cerrar esta ventanita. Listo. Conceptualmente hablando, yo ya tengo esto de aquí y esto de acá. ¿Qué sigue? Bueno, pues agregarle ahora sí la información general de mi complemento. Es decir, indicarle todo lo que tiene que ver con los destinos, orígenes, etcétera. Por ejemplo, lo primero que me pregunta es si mi transporte o lo que voy a llevar será a manera internacional. En mi caso no, como dije, es un transporte nacional, pero si lo fuera, si yo aquí le indico que sí, deberé de indicar si es transporte de salida o de entrada al país. Deberé de indicar también a través de qué medio, que como dije, ahorita aquí solamente está considerando el autotransporte. Deberé de indicar también el país de origen o destino del que se está moviendo. Si yo elegí acá de entrada, pues deberé de indicar el país de donde proviene. Si va de salida la mercancía, pues deberé de indicar el país al que se dirige. ¿Ok? En mi caso, como dije, es no. Entonces, deberé indicar los domicilios
de dónde viene y hacia dónde se dirige. Este de aquí, que es el origen, debería indicar de dónde a dónde se va a mover la mercancía. Puede ser que a lo mejor yo como transportista tenga que ir al domicilio de un cliente para llevarle la mercancía a otro cliente. Entonces deberé de indicar aquí a través del botón F3 cuál es el cliente en donde voy a recoger la mercancía. Si la mercancía yo no la voy a recoger con ningún cliente, sino que la voy a tener yo en mi empresa y a partir de ahí la voy a llevar a otro lugar, puedo dejar este campo vacío. ¿Para qué? Para que me considere el domicilio de la empresa, que es justo lo que voy a hacer. Seguido de ello, deberé de indicar con fecha y hora de cuándo está programado salir. Por ejemplo, voy a poner que esa mercancía, ese licor, está programado a salir el día de hoy a las 5 de la tarde. Voy a indicar que tiene un destino del cliente, que en mi caso mi cliente se llama Compaqui, y está pronosticado a llegar el día de mañana a las 12 del día, por ejemplo. Le voy a indicar que la mercancía va a recorrer 100 kilómetros. Le voy a indicar también que la mercancía se va a trasladar en el vehículo que les mostré hace ratito, es decir, en el tráiler, el cual va a llevar un remolque. Perdón, no puse ningún remolque, no se preocupen, ahorita lo agrego. Y si fuera un tráiler de doble remolque, pues yo podría agregar aquí uno y aquí el segundo. No puedo agregar 3 remolques porque ya por disposición de ley solamente se puede llevar doble remolque, pero si llevase uno, llevase dos o llevase ninguno, pues ustedes lo pueden ir indicando aquí. Deberé de indicar quién es el operador de ese vehículo, es decir, de ese tráiler. Y en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, a Daniel López, que fue la persona que tengo registrada como operador de vehículos. Si yo quisiera, también pudiera agregar quién es el propietario de ese vehículo, que fue lo que vimos hace ratito. Y si fuera un vehículo arrendado, pues también podría indicar quién es ese arrendatario. Ahorita por lo pronto simplemente voy a seleccionar esos dos para que ustedes vean cómo se genera la información. Por último, deberé de indicar las cuestiones con los seguros. Dentro del complemento de carta aporte versión 2, te pide que uses siempre 3 seguros, ¿ok? Vamos a aclarar qué hace cada uno de ellos. Tenemos el primer seguro, que es el seguro de responsabilidad civil, que ese seguro va afiliado al vehículo. Como cualquier otro coche o vehículo de cargo en el país, debe de estar asegurado. O bueno, es lo que nos solicita la ley. Bien. Ese ya va inmerso al momento que yo seleccioné el vehículo tráiler. Y ese me sirve para en cuestión de que el vehículo llegue a chocar y pues obviamente esté asegurado para que pueda tener sus reparaciones. El segundo tipo de seguro es el seguro del medio ambiente. Este me va a proteger en caso de que la mercancía que yo lleve sea mercancía peligrosa, como es justamente el escenario que les estoy presentando, y que a lo mejor en algún choque o en algún derrame pues pueda dañar a terceros. No sé, digamos que yo en el transcurso se me tira mi bidón de licor, este cae sobre a lo mejor terrenos de plantíos y pues obviamente le está haciendo daño al medio ambiente, o bien cae en un río, en un lago, etcétera. Este seguro me estará protegiendo de esa situación. Aquí voy a poner, por ejemplo, digo, sin hacer publicidad ni nada, voy a poner esta aseguradora y voy a poner cuál es el número de esa póliza. ¿Ok? La tercera y última póliza será para cuando me asegure la carga. Es decir, yo ya tengo asegurado mi vehículo, ya tengo asegurado en caso de que haya un material peligroso, pero también puede ser que a lo mejor esté transportando algo delicado, no sé, algo que contenga vidrio o cerámica, etcétera, y pues debo de tener un seguro por el caso de que yo estropee la mercancía durante el traslado. Este seguro, por ejemplo, lo voy a poner que proviene de la marca BBVA y le voy a poner también su número de póliza. Una vez hecho eso, deberé indicar de cuánto es esa prima del seguro. Por ejemplo, aquí le voy a poner 300,000. ¿Listo? Ya tengo toda la información. Ya lo único que resta es
como cualquier otra factura, indicarle la forma en que se está pagando. Aquí le voy a poner 99 por definir y listo. Voy a timbrar mi factura. En este caso, lo que me interesa es conocer el XML y le voy a dar en timbrar. Listo. Ya está la factura. Esperemos ahorita me abra el documento. Si no, no pasa nada. Ahorita lo entrego nuevamente. XML. Listo. Ok, vamos a analizar ese documento. ¿Cómo se genera o qué es lo que se va yendo al XML? Como pueden ver, desde aquí hasta acá es nuestra factura que normalmente conocemos y que hemos hecho todo el tiempo. ¿De acuerdo? Contiene información referente a la manera en que se está pagando la factura, cuánto es el total de esa factura, el subtotal, quién es el receptor, quién es el emisor, qué se está vendiendo, en este caso un servicio de transporte por carretera y cuál es su impuesto. ¿Ok? Recuerden que es importante la retención. Perdón, aquí vemos la retención de los 400 pesos. Pero además, en la parte inferior, van a notar que me agrega toda esta información como parte de un nodo que se llama carta aporte 20, que básicamente es carta aporte 2.0, en donde me dice cuánto es lo que se está recorriendo de distancia, si es un transporte internacional o no, y además me da la información de las ubicaciones. ¿Ubicación de qué tipo? Bueno, por ejemplo, me da el tipo de ubicación origen, perdón, aquí, quién lo va a recibir, perdón, de dónde está saliendo, y aquí vemos esa dirección, vemos también quién lo va a recibir, vemos esa dirección, vemos información de lo que llevamos en carga, que dijimos que pesaba un total de 50 kilos, que era esto de aquí, donde en bidones transportaba licor de agave. Si era un material peligroso, pues veía qué tipo de peligro suponía, ¿no? Veo también en qué se está transportando. Aquí veo la información de mi vehículo. Veo el seguro que tiene ese vehículo. Y también veo quién es la persona que está transportando la mercancía. Aquí vemos a Daniel López. Y también vemos quién es el dueño de ese vehículo, donde vemos a Félix Decir. ¿Ok? Esa es la información que nos solicita el complemento y es como nosotros tenemos que llenarlo en el caso que nosotros seamos transportistas. Espero no haya dudas hasta aquí en este caso de transportistas porque lo que voy a hacer es continuar con el siguiente escenario general. Recuerden que esto es para los más habituales. Y en este caso, aquí nada más antes de finalizar del complemento de cuando somos transportistas, mencionarles, como ya lo vieron hace ratito en el ejemplo, que en el caso que el CFDI, que en donde yo estoy brindando ese servicio de transporte, esté moviendo mercancía que vaya ingresando al país, por ejemplo, que fui por él a una aduana o a un puerto, yo debo de indicar dentro del documento de ingreso el número del pedimento, que ya vieron ahorita dónde se captura, ¿de acuerdo? Del pedimento de llegada. Bien, ahora sí, vayamos con qué pasa si a lo mejor yo no soy un transportista, ¿no? Que es el otro 90% de los escenarios que nos vamos a encontrar. ¿Qué pasa si yo soy el propietario de la mercancía y yo la estoy llevando por mis propios medios? O bien, ¿qué pasa si yo simplemente soy un intermediario en donde quizá yo no muevo la mercancía o bueno, yo no me dedico al servicio de transportes, pero por cuestiones de mis actividades sí tengo que mover la mercancía? Bien, vayamos primero viendo qué es lo que nos dice la ley respecto a este tipo de escenarios. Pues bien, lo que nos dice en este caso es que nosotros, si fuéramos propietarios o intermediarios de mercancía, deberemos de emitir un CFDI de tipo traslado en donde se contenga el complemento de carta aporte. ¿Cuándo es cuando nosotros somos propietarios o intermediarios? Bueno, pues cuando tenemos la mercancía o bien que forme parte ya bien sea de nuestros activos o bien
de que estemos trasladándolo a través de medios propios. Esto no importa si es en grúas, en camiones, en vehículos, en camionetas o en cualquier tipo de vehículo. Esto inclusive nos lo dice dentro de la regla 27151, que es la que les mostraba hace ratito en la gráfica. Bien, ¿qué pasa si yo soy el propietario? Veamos el primer ejemplo. Si yo soy el propietario de la mercancía, si yo tengo mi negocio y yo me dedico a entregar esa mercancía, lo que me dice el SAT es que yo genere mi CFDI de ingresos como normalmente lo hago hasta ahora, es decir, por el simple hecho de vender mi producto, pero cuando vaya a mover esa mercancía con mi cliente, cuando se la vaya a entregar, debo de emitir un CFDI de traslado donde duplique la información en nivel movimiento, es decir, que le indique qué es lo que estoy transportando, pero además en el complemento de la carta aporte debo de volver a poner esa información. ¿Por qué razón es necesario que lo dupliquemos? Pues bueno, porque recordemos que dentro de lo que se va a la carta aporte, no solo se va la información de los productos, sino también se va quién la transporta, si hay algún impuesto o no de por medio, cuánto pesa, si es peligroso, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ir registrando. Vamos a hacer ese ejemplo en el sistema. Para ello, lo único que voy a hacer es dar aquí de manera rápida las configuraciones que debemos de tener en cuenta en cualquier empresa en donde tú vendas tus propias mercancías. Lo primero es tener configurado mi concepto en donde yo vendo. En este caso voy a dar de alta mi concepto bueno, voy a utilizar mi concepto de factura, ¿les parece? Factura crédito, como normalmente lo utilizo. Debe estar marcado como comprobante digital. En este caso únicamente voy a pedirle que utilice lo que es el impuesto del IVA. Aquí lo tengo. Solamente voy a utilizar IVA porque eso es lo que yo vendo. Y pues ya está. Voy a indicarle una plantilla y demás. Pero aquí lo importante es simplemente que tengamos bien configurado eso. Seguido de ello, hay que configurar nuestro cliente. En este caso voy a dar de alta un nuevo cliente al cual le voy a llamar, por ejemplo, Francisco Delgadillo. Este cliente le voy a indicar en este caso que va a utilizar el complemento del CFDI de traslado. ¿Por qué el de traslado? Porque recordemos que nosotros deberemos de indicar el tipo de complemento en donde vamos a utilizarlo. Como nos lo decía aquí en la parte conceptual, lo vamos a utilizar en el CFDI de traslado. Entonces le agrego ese complemento. Después deberé de generar qué es lo que yo le estoy vendiendo. En este caso, pues digamos que aquí, por ejemplo, a Francisco le voy a vender una moto. Le voy a poner aquí una descripción de moto de 250 centímetros cúbicos. Le deberé de indicar, en este caso, que a lo mejor pues yo le vendo por cuestiones de unidad las motos. Manejo el 16% de IVA y aquí sí deberé de indicarle, en este caso, si la moto que estoy registrando es un material peligroso. Por ejemplo, muchos dirán sí, otros dirán no. Recuerden, aquí siempre hay que guiarnos específicamente por la clave de producto y servicio. Lo que voy a buscar simplemente aquí es motos. Este de motocicletas. Bien, aquí dice en bicicletas de motor, motocicletas. Este voy a utilizar, esta clave de producto y servicio. Ahora, motocicletas, me dice, ¿sabes qué? Las motocicletas no son consideradas material peligroso. Entonces aquí no es necesario que le indique
si es explosivo, gas, y en qué viene embalado y su fracción arancelaria. ¿Ok? Simplemente le voy a indicar aquí cuál es la clave de producto SAT al que yo hago referencia con esta descripción. Listo, ya tengo mi servicio generado. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Pues bueno, lo que se va a hacer en cualquier escenario, agregar la información de quién la transporta y en dónde se transporta. Ya les enseñé ahorita el catálogo de las figuras transportes, ¿de acuerdo? Voy a enseñarles ahora el catálogo de los autotransportes. Aquí yo ya previamente me había adelantado y había generado un vehículo. Pero cuando nosotros damos de alta, lo primero que debemos de tener en consideración es qué tipo se va a dar de alta. Por ejemplo, si yo voy a dar de alta una camioneta, un camión, etcétera. Aquí yo le voy a poner este, que voy a dar de alta un tráiler. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a llamar Peterbilt. Le voy a decir que lo que voy a dar de alta es un camión, no un remolque. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir con el remolque. Voy a decirle que este camión que estoy dando de alta tiene un permiso por la Secretaría de Comunicación y Transporte como un autotransporte general de carga. Debo de indicar aquí cuál es su número de permiso, cuál es la aseguradora, que como les mencionaba, esta aseguradora va ligado al vehículo por si sufre algún desperfecto. En este caso le voy a poner, por ejemplo, ATSA. ¿Cuál es el número de la póliza? El año del vehículo. Este vehículo, ¿a qué se refiere? Si es un camión de 2 ejes, algún remolque, algún tractocamión, etcétera. Probablemente alguno de ustedes haya visto que este catálogo que yo estoy viendo aquí le hace falta una clave SAT, que es la clave VL, en donde es uno de los cambios, de hecho, de la versión número 2 del anexo, en donde dice que además de camión, remolques, etcétera, puede ser un vehículo ligero de carga de 2 llantas. En la versión que yo tengo ahorita, que es una versión preliminar, recuerden, ahorita no está considerado, ¿ok? En la versión. Sin embargo, esto pues obviamente se irá agregando. Aquí lo que puedo hacer yo ahorita simplemente para demostrarles que el funcionamiento del sistema es correcto es seleccionar alguno de aquí o bien simplemente como yo ya sé que en el catálogo existe la clave VL, pues simplemente también la pudiera poner. No hay ningún problema. ¿Ok? Esto es para aquellas personas que vayan a preguntar por qué no está esa clave. Mencionarles y repito, es simplemente porque yo ahorita tengo una versión preliminar. Bien, por último, y para terminar el registro de este vehículo, simplemente deberé de indicar las placas que contiene. Una vez hecho eso, voy a guardarlo y listo. Ya puedo utilizar ese vehículo para transportar mi mercancía. Pero ¿qué pasa si esa mercancía pues se transporta a lo mejor en un remolque que va pegado a ese camión? Pues bueno, lo que debería hacer será dar de alta ese registro, en donde aquí al seleccionar que lo que estoy dando de alta es un remolque, me deshabilita todo lo que tiene que ver con permisos y demás, porque realmente el remolque solamente es una cajuela, por así decirlo, que va pegado al tractor. Entonces, pues simplemente le voy a indicar qué tipo de remolque es, si es una caja, si es una estaca o algo por el estilo. En este caso le voy a poner una caja y si ese remolque lleva placas. En este caso le voy a poner las mismas placas que trae mi camión y listo. Recuerden que esto lo debemos de hacer para cualquier escenario, mis dos catálogos. Una vez que ya tengo esa información, pues lo que voy a hacer es emitir mi factura como normalmente lo hago. Recuerden que en mi escenario, mi factura no lleva nada que tenga que ver con complemento de carta aporte. Sin embargo, yo a mi cliente, que en este caso es Francisco Delgadillo, ya le había asignado un complemento. ¿Se acuerdan? Aquí le voy a indicar que le estoy vendiendo una moto por un importe de, no sé, 45,000. Y como pueden ver, me solicita la información del complemento. En este caso,
también dentro del apartado de documento me solicita nuevamente el complemento, pero el SAT me está diciendo que si yo soy el propietario, como es el caso, yo voy a llevar esa moto, pues yo no tendría que agregarle ese complemento. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, yo simplemente al momento de timbrar mi factura, le voy a decir a la aplicación, aquí para que sea mejor, le voy a decir a la aplicación a través de esta opción que se quite el complemento, ¿de acuerdo? Que en esta factura en particular yo no quiero hacer uso de ese complemento. Lo único que hago, pues simplemente es relleno como normalmente lo hago en cualquier otra factura y listo. Al timbrarlo, una disculpen, creo que aquí me faltó agregarle la clave de producto y servicio a mi moto. Le voy a quitar la unidad. Quitar complemento. Listo. Bueno, creo que ya había agregado el movimiento con esa unidad, entonces lo que voy a hacer es nada más irme aquí a las unidades de venta, le voy a decir que este de aquí, el SAT lo conoce como unidad, ¿de acuerdo? Ese es el error que me marca. El error que ustedes vieron ahorita no tiene nada que ver con el complemento, es simplemente que pues a mí no había configurado correctamente mi producto. Le voy a decir que la unidad yo lo manejo como unidad, pero que en el SAT pues tiene su propia clave, ¿no? Ahora sí. Ahí disculpen por este paréntesis de error, pero listo, ya no debe de marcar. Y olvidé quitarle el complemento, ¿verdad? Y me dio ahí una ruta en disco medio fea. Déjenla, le pongo la correcta, la que es. Voy a ponerle, por ejemplo, ese de aquí. Y bien, como podemos ver, ya tengo timbrada la factura. Ahí digo unos inconvenientes, pero recuerden que pues esto en uno del día a día, pues saben que cada uno tiene ya su catálogo de productos definidos y ya no debe de haber mayor inconveniente. Pero bueno, como pueden ver, aquí me arrojó mi factura normalita, a pesar de que me estaba solicitando la información del complemento al timbrarlo, pues realmente no se agregó, ni siquiera me validó todo lo que me solicita el SAT. ¿Por qué? Porque toda esa información del complemento yo la voy a capturar dentro del CFDI de traslado. Entonces yo me voy a movimientos, facturación, este, bueno, no tengo mi concepto de traslado, rápidamente lo generamos. Genero aquí un nuevo concepto de factura, al cual le voy a llamar traslado. ¿Qué tiene que tener este documento de especial? Pues bueno, que además de estar marcado como CFDI, debo de marcarlo como carta aporte. Importantísimo esto. De esta manera nosotros estamos indicando que es un CFDI de traslado. ¿Qué otra cosa debe de tener? Bueno, debe eh, de tener, por ejemplo, la información que nosotros vamos a incluir en el complemento. Por ejemplo, podemos utilizar la plantilla que viene ya en esta nueva versión, puesta con toda la información requerida para mostrarla, para mostrar el origen, el destino, etcétera. Y eso lo vamos a encontrar con el nombre de plantilla carta aporte 2. ¿De acuerdo? Esta es la nueva plantilla que viene incluida para mostrar toda esa información. De hecho, también pueden utilizar la de la versión 1 sin ningún problema. En este caso, yo simplemente le voy a dejar así, la versión 2, y listo. Ya tenemos ahí nuestro concepto generado. Vamos a generar nuestro documento.
Le voy a indicar que el cliente es Francisco Delgadillo. Le voy a indicar que lo que le voy a transportar es una moto por un precio de 45,000. Recuerden que esto de aquí pues simplemente es informativo, pero en este caso, como ahora sí ya voy a incluir aquí la información del complemento, sí deberé de llenar la información referente al complemento. Me voy a la pestaña y debo de indicar cuestiones como por ejemplo el peso que tiene este producto, cuánto tiene de valor, en qué moneda estoy expresando ese valor. Si fuera un envío internacional, pues hay que poner igual la fracción arancelaria, el UID comercial, el número de pedimento, que es básicamente lo mismo que capturamos hace ratito en el ingreso, pero en el apartado adicionales. Seguido de ello, pues deberé de indicar los datos generales del complemento. Si se fijan, aquí ya no me pregunta si es peligroso o no, porque esa información yo ya la debí de haber ingresado al momento de capturar mi servicio, que fue lo que les mostré hace ratito en el catálogo. Entonces me voy a generar la información de mi complemento. También va a ser un envío nacional. Le voy a decir de dónde va a salir, por ejemplo, de mi empresa, hacia dónde se dirige, en qué fecha. Voy a decir que, por ejemplo, se va a entregar en la dirección de Contpaquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues simplemente porque a Francisco Delgadillo no le asigné una dirección, si no ahí me estaría arrojando errores. Pero recuerden que pues cada cliente debe de tener su propio domicilio. En este caso voy a poner cualquier otro, le voy a poner un destino perdón, una distancia aproximada. Le voy a indicar en dónde voy a mover la mercancía. En este caso voy a seleccionar el vehículo que acabo de dar de alta, el vehículo que di de alta, perdón, el remolque, quién va a ser el operador, el, la aseguradora, que esto pues de aquí ya lo vimos hace ratito, y la prima, ¿no? Bien, una vez que ya tengo mi documento, pues ya puedo proceder a timbrarlo. En este caso, pues no hay que poner forma de pago porque el complemento, perdón, porque los documentos de traslado siempre van en cero, no hay un movimiento de dinero de por medio y ya lo único que resta es timbrarlo. Bien, voy a dar timbrar. En este caso no le quito el complemento porque ahora sí lo quiero incluir y listo. Ya tengo ahí mi, mi documento que en este caso, digo, lo voy a ver en PDF simplemente para que puedan ver la plantilla, pero es una plantilla que seguramente ustedes ya conocen, ya se imaginarán cómo es. Lo que nos va a decir es toda la información que nosotros fuimos capturando. La información de nuestro CFDI, quién es el emisor, aquí lo tenemos nosotros, quién es el receptor, qué estamos trasladando, si fue transporte internacional que me di aquí, de dónde proviene, la información del vehículo como el tipo de vehículo, el permiso, las placas, el año, el remolque que trae consigo, la aseguradora de ese vehículo, de dónde proviene la mercancía, hacia dónde se dirige, quién carga con esa mercancía y el detalle de la mercancía, ¿no? Que en este caso pues son motocicletas. Y por último pues viene la información de como cualquier CFDI, el sello SAT, la cadena original, etcétera. Bien, ese es el caso que nosotros seamos el propietario de la mercancía y nosotros hayamos enviado por nuestros propios medios, con nuestro propio camión, dicha mercancía. Pero ¿qué pasa a lo mejor en este tercer escenario si somos un intermediario? En donde a lo mejor nosotros como intermediarios no nos dedicamos a vender el servicio de transporte de mercancía, pero sí nos dedicamos a hacer cuestiones que
tenemos que mover la mercancía, como por ejemplo hacer un servicio de logística, ¿no? Que es como creo yo el servicio más fácil que nos podríamos imaginar, pero la realidad es que me gustaría que ustedes lo vieran como cualquier servicio en donde ustedes necesitan mover la mercancía, pero lo que están ofreciendo no es justamente el servicio del transporte, están haciendo el transporte por lo que conlleva dicha actividad, ¿ok? Como por ejemplo un servicio de organización de transporte, que sería otro caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son de servicio de organización de transportes, pues pudieran llegarse a ver en la necesidad de este ejemplo que estoy por presentarles. En el caso que sean algunos como agentes aduaneros o refacturación de fletes, etcétera, comentarles que no entran dentro de esta regla, ¿ok? Por lo pronto, para el ejemplo, vamos a utilizar este de servicios de organización de transporte. En este caso, básicamente sería lo mismo que en nuestro escenario anterior, en donde tendríamos nuestro servicio de tipo, perdón, tendríamos nuestro documento de tipo ingreso por el servicio que estamos ofreciendo, por ejemplo, el de organización de transporte, y en el caso que vayamos a transitar por territorio federal, pues hay que hacer el documento como lo hicimos hace ratito, es decir, el CFDI de traslado con la mercancía que se está transportando. Si es un transporte local, por ejemplo, que estoy moviéndolo de la colonia centro a la colonia Lomas Altas, bueno, pues ahí a lo mejor no es requerido o no es obligatorio agregarle la información del complemento. Sin embargo, pues sí habría que emitir el documento de traslado para avalar que estamos moviendo la mercancía y nada más. ¿Ok? Que este sería la tercera situación con la que podemos encontrar. De hecho, si ustedes lo analizan, si quitaran, por ejemplo, el CFDI que tienen a la derecha, si se quedaran únicamente con los primeros dos, van a notar que es exactamente lo que vimos hace ratito. Exactito. Lo único que cambia es el servicio que yo ofrezco. En el anterior, yo desde el ingreso ya estaba indicando qué era el producto, porque a eso me dedico, y en el traslado volví a replicar esa información. Aquí no, aquí en el ingreso indico el servicio que ofrezco de organización de transporte, pero en el traslado sí indico en ambos casos, tanto en el concepto como en el complemento, de la mercancía que estoy llevando. Bien, ahora sí, viendo estos tres escenarios, que como les dije, no importa cuál sea la mercancía que estés trasladando. Viendo estos tres escenarios, ¿tienen alguna duda? Preguntan, digo, y eso me gustaría aquí nada más resaltarlo. Para el primero de diciembre o a partir del primero de diciembre, ¿podemos o no hacer uso del complemento? Pues bien, aquí me gustaría resaltarlo. Lo que dice el SAT es que del primero de diciembre al primero de enero, pues es como opcional, ¿de acuerdo? Realmente la obligatoriedad inicia a partir del primero de enero del 2022. Hacen una pregunta respecto al servicio de grúas. El servicio de grúas, como dije, lo veremos más adelante en situaciones especiales. Bien, parece que son. Preguntan ahí, por ejemplo, si entrego sin costo mis productos, es decir, que yo no cobre por irle a entregar en este caso, licor, ¿qué documentos tengo que generar? Pues lo que vimos hace ratito, si se fijan en el escenario de propietarios, yo en ningún momento aquí puse que cobraba por hacer la entrega, nunca puse el flete, nunca puse impuesto agregado para entregar producto, la gasolina que me gasten, no, simplemente lo que vendes y lo que trasladas y ya está. ¿Ok? Son los mismitos ejemplos que yo acabo de hacer.
Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre los documentos de transportista contra los de intermediarios? Pues bueno, transportista, repito, tú sí te dedicas a dar el servicio de transporte de carga por carretera. O sea, ese es tu servicio. Y en cuanto a la implementación dentro del aplicativo, tú la información, todo lo capturas dentro de la factura. En cuanto al intermediario, tú no te dedicas a transportar la mercancía. Tú a lo mejor tu servicio es otro, como el servicio de la organización, no del transporte. Entonces, ahí tú no lo capturas solamente en el ingreso, sino que más bien lo capturas en el traslado. Y esto, como digo, aplica para lo que sea. Veo ahí varios escenarios de que, oye, pues yo transito con equipos de cómputo, yo transito con, me parece ahorita que vi ahí con dispositivos electrónicos, cámaras, lo que sea con lo que transites, con eso debes de generar tus documentos. Siempre y cuando eso con lo que transites esté dentro de las claves de producto y servicio que indica el SAT. ¿De acuerdo? Si está aquí con lo que transitas, debes de entrar en uno de esos escenarios. Preguntan, no quedó claro por qué el CFDI de traslado no se marca como carta aporte. De hecho, sí se marca como carta aporte. Tanto en intermediarios como en propietarios, que donde realmente se va a generar un segundo documento de traslado, sí debe de llevar marcado. De hecho, si me regreso aquí a la configuración de ese documento, pueden ver que yo aquí tengo marcado carta aporte. ¿Se fijan? Aquí está. Ahorita ya no me deja desmarcarlo porque ya tengo documentos. Pero sí, claro que sí debe de llevar marcado esa casilla. De lo contrario, no sería un documento de traslado, sería un documento de ingreso. Y bueno, digo, allí ya no puedo detenerme más tiempo en preguntas porque me gustaría que continuáramos con escenarios particulares. ¿De acuerdo? Si a lo mejor tú tienes un negocio que tú dices, oye, pero conmigo específicamente no aplica igual. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a algún giro de los que estoy a punto de presentar. Por ejemplo, yo me dedico a transportar dinero, que es fondos y valores. Pues bueno, en este caso lo que nos dice el SAT es que aquellas personas que presten un servicio de traslado de fondos y valores, mientras no se transiten por una jurisdicción federal, es decir, que únicamente están moviendo el dinero de manera local, están permitidos emitir el tipo del CFDI ingreso sin el complemento y además podrán amparar el traslado de ese dinero con un CFDI de traslado también sin el complemento de carta aporte. Es decir, hacer los dos documentos sin el complemento, siempre y cuando te dediques a algo de lo que tiene aquí en pantalla. Por ejemplo, servicio y custodia de valores, servicio de carros blindados, etcétera. ¿Cómo funcionaría en este caso? Bueno, funcionaría básicamente como lo hacemos normalmente hasta hoy sin la necesidad del complemento. Yo genero mi CFDI de ingreso en donde ofrezco el servicio de transporte de dinero y una vez que ya vaya a mover dicho dinero, emito un documento de traslado en donde debo de indicar la clave de producto y servicio de lo que estoy moviendo como que no existe en el catálogo. ¿Por qué? Porque dentro del catálogo de productos y servicios no existe algo que haga referencia a dinero, a monedas, a billetes, etcétera. Entonces te dice el SAT, bueno, yo sé que no puedes ponerle ahí que transportas dinero, pero este es un caso especial. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que realmente llevas dinero. Entonces, a mí ponme que no existe en el catálogo y únicamente indícame a través del tipo de relación 05, que significa traslado de mercancías facturadas previamente, cuál es el CFDI de la factura en donde estás indicando que tú estás ofreciendo ese servicio de transporte de dinero. ¿Ok? Por ejemplo, lo vamos a hacer en el sistema. Aquí voy a dar de alta a un nuevo cliente. Por ejemplo, en este caso voy a dar de alta a un banco. Y digamos que a este banco yo le ofrezco el servicio de mover el dinero. Entonces, debo de dar de alta mi servicio. Voy a indicar.
que es transporte dinero. No, solamente le voy a poner así dinero para identificarlo. Y voy a utilizar esta misma clave que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Transporte de dinero. Le voy a indicar en esa ocasión que voy a utilizar esta clave SAT. Le doy guardar y listo. Digo, también puede ser unidad. ¿Ok? Realmente eso de la unidad que se va al XML es dependiendo totalmente del servicio. Listo. Ya tengo aquí mi producto, ya tengo mi cliente. Ya lo único que tengo que hacer es timbrar la factura como normalmente lo hago hasta ahora. Voy a crear aquí, por ejemplo, una factura al contado, por ejemplo. Le voy a indicar que este servicio lo voy a hacer a Bancomer, en donde voy a trasladar su dinero. Le voy a cobrar a lo mejor, no sé, 15,000. Bueno, ignoren ese error. Ya tenemos ese documento. Simplemente agrego la información como cualquier otra factura. Le voy a decir que me va a pagar a través de transferencia electrónica de fondos. Y listo. Voy a timbrar mi documento. Hasta aquí sería algo que hacemos normalmente. ¿De acuerdo? Ah, hay una disculpa, no le puse RFC. Aquí de rápido me voy a Bancomer a ponerle un RFC cualquiera. Se me pasó por las prisas. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean que es una factura normalita. ¿Qué es lo que nos pide el SAT después de tener esta factura? Bueno, después de que ya estás indicando el servicio que estás brindando, entonces indícame cuándo la vas a trasladar. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hacer a través del documento de traslado. Entonces, lo único que voy a hacer es indicarle que voy a generar un documento de traslado. No importa si es del concepto de complemento con carta aporte o no, ya que a fin de cuentas, yo en mi cliente, a BBVA, si se fijan, no le agregué en ningún momento dicho complemento. Con lo cual, pues yo no requiero rellenar esa información. De hecho, aquí algo que se me estaba pasando, siempre que vayan a capturar un documento de tipo traslado, lo que te dice el SAT es que puedes capturarle para el RFC o el cliente, puede ser perfectamente público en general. ¿De acuerdo? Ahorita yo le estoy capturando el cliente BVA simplemente para que lo identifiquen, pero la realidad es que en cualquier documento de traslado puede ir perfectamente el mismo cliente que tenga el RFC de su empresa. Por ejemplo, mi empresa tiene el RFC de AAA 010101 AAA, pues bueno, yo pudiera perfectamente crear aquí un nuevo cliente que le voy a poner, por ejemplo, yo mismo, simplemente para identificarlo, y le voy a poner este mismo RFC, ¿de acuerdo? El SAT te dice que para los documentos de traslado puedes perfectamente hacer esto sin ningún problema. Y yo a todos mis documentos de traslado, sin importar a quién esté moviendo la mercancía, puedo agregarle este mismo cliente. De hecho, eso voy a hacer. ¿Saben qué? Eso vamos a hacer. Simplemente para que ustedes vean cuál sería dicho procedimiento. Listo. Lo que voy a hacer es generar un nuevo documento de traslado. En este caso, voy a hacer uno desde cero. Y le voy a indicar aquí que va a ser a mí mismo. En este caso, pues le voy a indicar aquí, ojo, ojo, se fijan, yo no generé nada que tenga que ver con dinero. Tengo uno que se llama dinero, pero es por el servicio del transporte del dinero. En el documento de traslado, lo que me dice el SAT es que no debes de indicar ese mismo servicio. ¿Por qué? Pues porque no puedes trasladar un servicio.
Lo que deberías de poner aquí es la clave de producto y servicio que haga referencia a monedas, a billetes, a oro o lo que sea que estés transportando, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las claves de producto de código y servicio SAT no van a encontrar esas claves. Entonces, lo que te dice el SAT es que agregues la clave 010101 que indica que no existe en el catálogo. Entonces, lo que voy a hacer es indicarle aquí, dentro de los servicios, que simplemente voy a generar uno nuevo, que se llame código, bueno, se va a llamar general, en donde le voy a poner, no sé, sin catálogo. Y este lo único que va a tener en particular es que le voy a poner la clave de producto y servicio 010101. Entonces lo agrego y listo. Voy a utilizar ese en mi carta aporte. Aquí le voy a poner pues cualquier precio, a final de cuentas es de referencia para todo lo que tiene que ser con documentos de traslado. Y lo más importante, relacionar el CFDI. Aquí le voy a indicar, ¿sabes qué? Este transporte de mercancía de este dinero, recuerden que esto hace referencia a dinero, esto es por una factura que yo le hice previamente a Bancomer. Entonces le voy a indicar que quiero agregar ese UID. Aquí pues obviamente yo tengo solamente certificados de prueba, todos están en cero, pero digamos que a lo mejor tiene un UID de este tipo, ¿no? Entonces le digo agregar, ¿por qué? Porque esa era mi factura y listo, le doy relacionar. Entonces ahora sí ya puedo proceder a timbrar mi documento y ya con esto que estoy timbrando estoy avalando ese transporte de mercancía. Ojo, recuerden que este escenario es específicamente cuando se está transportando valores que están en territorio local o están en tránsito local. Si es un transporte federal, sí deberá de llevar el apartado de complemento de carta exterior. ¿Cómo se hace eso, Dani? Bueno, pues aquí si agregamos lo de complemento de carta aporte, pues entonces estamos básicamente regresando al mismo escenario de aquí. Estamos ofreciendo un servicio que no es de traslado, que no es de transporte, pero que sí transita por federal, con lo cual deberíamos de realizar un documento de CFDI de traslado con la información de mi producto, que en ese es el 010101, y aquí pues tendría que rellenar la misma información. Pero si se fijan, vuelvo a caer exactamente en lo mismo. Eso ya lo conocen. Les mostraba este ejemplo porque es exclusivamente cuando hay fondos y valores, pero que no se transita por territorio federal. De hecho, aquí se los vuelvo a poner. CFDI de ingreso sin complemento y CFDI de traslado sin complemento. Esto mismo que les acabo de mencionar lo pueden encontrar en la regla 27154 de la resolución miscelánea fiscal en el apéndice 6. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el siguiente caso peculiar que pudiéramos llegar a encontrar? Pues bien, el siguiente caso que nos pudiéramos encontrar es que a lo mejor ofrezcamos el servicio de grúas o de auxiliares de arrastre, de salvamento, etcétera. En este caso, lo que nos dice el SAT es que si ofrecemos alguno de esos servicios, siempre y cuando no transitemos por jurisdicción federal, nosotros podemos emitir un CFDI de ingresos sin el complemento. Y para amparar el traslado de lo que estemos transportando, podremos generar también el CFDI de traslado sin complemento, siempre que en dicho complemento se haya relacionado el CFDI del ingreso, que es básicamente lo mismo que vimos hace ratito en el de fondos y valores. Es decir, si tú te dedicas a algo de aquí, lo que puedes hacer es lo siguiente. Ofreces tu servicio de transporte de vehículos y en el CFDI de traslado indicas qué transportas. A diferencia de en el de fondos y valores, aquí sí existe una clave de producto y servicio, que es el de autos, por ejemplo. Si transportas vehículos, ¿no?
pues lo que puedes hacer es nuevamente generar ese CFDI de traslado sin carta aporte, pero deberás indicar el tipo de relación 05 para indicar a cuál factura estás haciendo ese servicio. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. De hecho, inclusive aplica igual para si es federal. Si es federal, pues tienes que agregar en el ingreso, hacer todo toda tu información, que es el mismo ejemplo que veíamos, el primerito que vimos durante toda la sesión, que era cuando soy transportista, donde yo ofrezco el servicio de transporte de vehículos y deberé de indicar en la parte de complemento de carta aporte, pues lo que transporto, ¿no? Esto que ustedes ven aquí a la derecha, esto es exactamente lo mismo que esto de acá, que fue lo primerito que vimos. Esto, lo mismito, ¿de acuerdo? El primer ejemplo que tuvimos. Si no fuera cuestión que estoy transportando vehículo de un tercero, sino que estoy transportando vehículos propios, que a lo mejor yo tengo mi grúa, pero mi grúa se me ponchó, se me descompuso y la moví al taller, entonces para regresarla la tengo que traer cargando, pues bueno, es decir, si yo soy el propietario de la mercancía o del vehículo que voy a trasladar, pues bueno, caigo entonces en el segundo escenario, que es únicamente cuando yo soy el propietario. Solo tendría que emitir el CFDI de traslado para indicar que voy a mover ese vehículo. Ahí no debería de emitir ningún documento de ingreso porque no le estoy ofreciendo el servicio a nadie, simplemente lo estoy haciendo para mí mismo. Bien, recuerden que cualquiera de estos dos escenarios es específicamente cuando se trate de un traslado federal. Si es local, pues podemos entrar en este de aquí. Realmente, como pueden ver, es combinación de los primeros tres escenarios generales que vimos. Solamente que el SAT te dice de algunas facilidades o algunas cuestiones que se tuvieron que hacer según el giro de la empresa con las que se esté trabajando. Este no lo voy a tocar mucho. Es algo que probablemente ya escucharon, pero me gustaría ustedes confirmarlo. Y es lo que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos. Lo que nos dice el SAT en su complemento de carta aporte es que aquellos contribuyentes que se dediquen al trasladar hidrocarburos o bien derivado del petróleo deberán de indicar cuál es el permiso que se otorgó a través de la Comisión Reguladora de Energía para emitirlo dentro de su documento CFDI donde se incluya el complemento de la carta aporte. Es decir, su CFDI de traslado que haces cuando tú eres el dueño de la mercancía o tú trasladas por tus propios medios. Ahí vas a indicar la gasolina. Además, en el complemento de carta aporte vas a indicar la información de dicha gasolina, pero además debes de incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíficos. Ahora, dicho complemento todavía no se ha publicado por el SAT. Entonces, este escenario de aquí todavía no es aplicable a los sistemas. Obviamente llegará el momento en donde deberá de realizarlo, pero pues obviamente estamos en la expectativa de que dicho complemento se publique por parte del SAT. Lo mismo se aplica si es local o si es federal, ¿de acuerdo? Seguimos en la expectativa. Después, el siguiente escenario especial que podemos tener, y pienso yo que es a lo mejor el más complejo de comprender, es el de mensajería y paquetería. Si tú te dedicas a alguna de estas claves que tiene ahí en pantalla, como el de servicio postal de paqueteo o courier, lo que nos indica el SAT es que puedes emitir tu factura sin el complemento de carta aporte, siempre y cuando dentro de las claves dentro de los conceptos de tu factura, es decir, dentro de los movimientos, indiques el número de guía que estás vendiendo. Por ejemplo, si vas a trasladar 3 productos, deberás de indicar 3 servicios distintos por servicios postales. Una vez que vayas a trasladar la mercancía, deberás de indicar que estás trasladando un paquete por cada uno de esas guías. Si se fijas acá, vendiste 3 guías, 3 números de guías, pues deberás de indicar que contienes 3 paquetes en donde cada paquete hace referencia a un número de guía y cuando vayas a emitir tu complemento de carta aporte, deberás de indicar esa guía qué es lo que contiene.
Por ejemplo, si tú eres, no sé, DHL, por poner un ejemplo, ¿no? Tú a lo mejor vendes previamente a alguna empresa, te dice, te doy 100 números de guías. Entonces, aquí tú vas a vender vas a hacer esos 100 movimientos por números de guías. Una vez que la empresa te diga, quiero mandar 5 cosas y tómalo a cuenta de esas 100 guías que te compré hace tiempo. Ok. Entonces vas a hacer tu CFDI de traslado con esas 5 guías y en el complemento de carta aporte le vas a decir, la guía 1 es por un paquete de camisas, la guía 2 es porque estoy transfiriendo pantalones, la 3 botellas, la 4 licor, la 5 una moto o cualquier cosa. ¿Ok? De hecho, este lo pudiéramos llevar a cabo en el sistema. Algo que debemos de tomar en consideración para este ejemplo es que lo que el SAT nos pide es que dicho número de guía se vaya dentro del nodo de identificación. Este nodo de identificación dentro de la aplicación nosotros lo consideramos como el servicio. Entonces, dentro de la aplicación deberemos de crear con el código el número del servicio. Por ejemplo, voy a crear este número de guía. Bueno, voy a crear así una más larga. Le voy a decir número de guía 01. Le voy a indicar que tome la clave de producto y servicio SAT que tenía por aquí, que era el de servicio de paqueteo. Y listo. Bueno, obviamente si lleva un IVA, una retención, etcétera, pues bueno, hay que irlo agregando, ¿no? Después le voy a decir, por ejemplo, que le voy a vender guías a, digamos, Francisco Delgadillo. Se fijan, a Francisco yo en este momento no le he puesto ningún complemento ni nada. Simplemente le voy a decir a Francisco Delgadillo, le voy a vender esta guía. ¿Para qué? Pues para que él la utilice más adelante cuando él vea necesario. Bueno, creo que tengo aquí un problema con mi sistema. Denme 2 minutos simplemente para reiniciarlo. Recuerden que esta es una versión beta, es una versión preliminar. No es la versión que ustedes van a tener en el transcurso de esta semana. Bien, aquí nuevamente estamos en el documento. Voy a generar nuevamente la factura por ese número de guía. Le voy a poner que lo voy a vender a 200 pesos, por ejemplo. En ese número de guía, si se fijan, a pesar de que me solicite información del complemento, yo lo voy a omitir. Le voy a decir al momento del timbrado que no quiero que me considere nada que tenga que ver con el complemento. Entonces simplemente lo timbro y ya está. Tenemos mi factura normalita. ¿Qué tenemos que revisar en esta factura? Bueno, debemos de revisar que en este apartado que dice nodo de identificación venga nuestro número de guía. ¿Por qué? Porque así nos lo solicita el SAT. ¿De acuerdo? En el nodo de identificación debe de venir el número de guía. Y esto debe de ser por cada número de guía que nosotros estemos vendiendo. Ahora bien, lo que nos dice es que ya cuando se vayan a utilizar esas guías, ya cuando Francisco Delgadillo me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esa guía que te compré? Quiero trasladar, no sé, una moto, por ejemplo. Ok, pues yo deberé entonces de generar el CFDI de traslado indicándole qué contiene ese número de guía. ¿Ok? Aquí lo que debemos de tener en consideración es que vemos dos documentos. El CFDI de traslado que vamos a considerar para primera y última milla, que primera y última milla hacen referencia a un traslado local, y el CFDI de traslado que va para la etapa intermedia. ¿Qué es una etapa intermedia? Pues bien, cuando se está hablando de mensajería, lo que normalmente suele ocurrir
es que llega un transporte por la mercancía a un domicilio, digamos al domicilio origen, y traslada esa información a un centro de distribución local. Por ejemplo, hablando de Guadalajara, viene alguien a tomar, digamos que voy a trasladar la moto, ¿ok? Viene alguien a trasladar mi moto a mi domicilio, lo lleva a su centro de distribución y esto pues requiere un transporte local, con lo cual pues no hay necesidad de ejecutar un complemento de carta aporte. Sin embargo, del centro de distribución local a lo mejor se va a dirigir dicha moto a México, a Monterrey o a donde sea que vaya, pues obviamente va a transitar por vía federal. Eso es a lo que se conoce como etapa intermedia, a cuando el destino está entre centro de distribución y centro de distribución y ahí sí hay un traslado federal. Entonces es ahí cuando nosotros deberemos de indicar un segundo documento de serie de traslado con la información del complemento de carta aporte. Por último, existe la última milla, que la última milla es cuando ya llegó a su destino, digamos Monterrey, y se encuentra en el centro de distribución local de Monterrey. Lo único que va a pasar es que de ese centro de distribución se va a dirigir al domicilio destino. Entonces ya hay un tránsito local, con lo cual ya no se vuelve a necesitar el complemento de carta aporte. A eso se le conoce como última milla. Entonces, realmente se pudieran requerir tres documentos: del domicilio al centro de distribución, de centro de distribución a centro de distribución y del centro de distribución destino al domicilio. Ese sería el orden, ¿de acuerdo? Ahorita por lo pronto me voy a saltar esto de primera y última milla porque ustedes ya saben cómo capturar esos documentos de traslado. Son sin complementos, son como lo hemos hecho hasta el momento. Y me voy a centrar simplemente en el CFDI de traslado en su etapa intermedia, que es donde lleva la información del complemento. Para ese caso, lo único que debería de hacer es indicarle, primero que nada, las claves de producto y servicio por las que yo voy a cambiar. Como recordarán, en mi producto, que era el número de guía, yo puse aquí el servicio postal. Sin embargo, para ello, yo requiero, o lo que me dice el SAT, es que utilice la clave de producto y servicio que se llama paquetes. Entonces, voy a cambiar esa clave de producto y servicio. La voy a indicar de esta manera. Y también otra cosa que me dice el SAT es que asigne la clave de unidad y medida que se llama así, paquete. Entonces lo que le voy a pedir al sistema es crear esa unidad de medida, que no la tengo generada, simplemente aquí le voy a dar cerrar para irme a las unidades de venta. Le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero crear una nueva unidad que se llame paquetes, que en el SAT la clave es XPK. ¿Ok? Listo, ya la tengo. Le voy a asignar esa clave a mi servicio, que es el número de guía. Perdón, es paquete. Aquí está. Y listo, lo voy a guardar. Ahora lo que voy a eh, pasar a hacer es indicarle a mi concepto de carta aporte que quiero utilizar las observaciones. Ahorita les voy a indicar por qué razón. Le voy a decir que dentro de cada movimiento me permita capturar las observaciones, que pueden o no venir incluidas en el XML, pero yo lo voy a incluir, ¿de acuerdo? Simplemente para que se visualice toda la información. Ojo, esto de que se ponga como escritura las observaciones es requerido, ¿de acuerdo? Es requerido para el ejemplo que estoy por mostrar. Bien, ahora sí, una vez que ya tengo configurado mi cliente, mi servicio, obviamente todos mis catálogos y mi concepto, ya puedo ir a generar la información. Voy a ir al de traslado, le voy a indicar que voy a trasladar la información. Recuerden, pueden utilizar su mismo RFC, por ejemplo, yo me voy a utilizar a mí mismo. Y aquí lo que voy a indicarle es que quiero utilizar el servicio del número de guía que previamente ya había vendido. Entonces le voy a indicar aquí, pues, algún precio simplemente simbólico. Y en la parte de
Perdón, no le asigné el complemento de carta aporte. Una disculpa, aquí de rápido me busco a mí mismo y le asigno el complemento de traslado 2.0. Bien, aquí se me pasó ese pequeño detalle, pero listo. Ok, ¿qué debemos de considerar aquí? Si se fijan, aquí ya me está solicitando observaciones, que fue la configuración que yo hice dentro de mi concepto. ¿Por qué se habilita esa observación? Pues bueno, porque dentro del sistema, lo que tiene que ver con la descripción del número de guía, es decir, lo que contiene ese paquete, yo la voy a agregar en esas observaciones. Por ejemplo, voy a tomar aquí las camisas y le voy a decir que esto es lo que contiene el número de guía que va a utilizar Francisco Delgadillo para el transporte de la información. ¿Ok? Recuerden que este número de guía ya es un paquete. ¿Qué contiene ese paquete? Esto de aquí. Adicionalmente, pues deberé llenar la información del complemento como normalmente lo hago. Pues el peso, aquí le voy a poner, no sé, 10 kilos, el valor de la mercancía, ese valor en que está expresado. Si viene de un envío internacional, pues hay que poner los datos, el número de guía, que ojo, este número de guía puede ser exactamente el mismo de su servicio. Aquí lo tengo. El peso del paquete, como dije, me parece 50. Entonces le voy a dar guardar y listo. ¿Qué falta por capturar? Pues la información general de mi complemento, lo que hago siempre. De cuál domicilio, en este caso de mi empresa, lo dejo vacío. La fecha en que se pretende que salga, hacia dónde va. Voy a ponerlo, por ejemplo, a la dirección de Contaqui. Y digamos que va a llegar el día de mañana a las 4 de la tarde. Son 150 kilómetros. Y pues esto de aquí, la realidad es que ya vimos ahorita cómo se captura, ¿no? En qué vehículo se va a transportar, si lleva un remolque o no, quién es el operador y las aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no pongo nada de medio ambiente porque no traigo nada peligroso. Y listo. Ya tengo mi documento. Aquí nada más desde recordar, en el movimiento va mi paquete y en el cartaporte pues va la descripción de qué contiene ese paquete. ¿Ok? Voy a proceder a timbrarlo. Ok, parece que el número de guía que estoy utilizando en este caso, que le puse ABCDFG01, creo que no tiene el formato. Denme un minutito para utilizar el mismo formato que tiene el del SAT. Me parece que ahí me faltaron 2 letras. No quisiera retrasarme más, entonces solamente voy a tomar el que viene de ejemplo. Sí, miren, ahí la verdad me quedé corto en la cantidad de dígitos del número de guía. No pasa nada, simplemente lo corrijo y ya está. Listo, tenemos nuestra factura, perdón, nuestro documento de traslado que debe de importarnos. Repito, en el concepto debe de venir que estamos manejando un paquete que viene con el nodo de identificación de nuestro número de guía y dentro del apartado de complemento debe decir ese número de guía que contiene, ¿no? Es un paquete que contiene camisas. Aquí podemos ver camisas contenido, que esto de camisas contenido
es la información que viene dentro del paquete y que yo agregué en las observaciones. Es decir, que yo agregué aquí. ¿Ok? Y esto es lo que se podría hacer para el caso de las mensajería y paquetería. Existe un último escenario, que es el de transporte consolidado. Sin embargo, el de transporte consolidado es exactamente lo mismo que el de paquetería y mensajería. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, pues la diferencia es la clave que se utiliza para ofrecer el servicio. En este de aquí era servicio postales y paqueteo, y en el transporte consolidado es el de transporte por carretera. ¿Ok? Es la única diferencia. A fin de cuentas, el escenario es exactamente igual. Podemos generar nuestro CFDI de ingreso con el número de guía dentro del nodo de identificación, y una vez que se generen los documentos de CFDI de traslado, deberá indicar lo mismo, ¿no? En este caso, en lugar de paquetes son estivas, y dentro del complemento deberé de indicar que contiene esa estiva. Recuerden, primer y última milla es para transporte local y la etapa intermedia es donde va el complemento, porque es donde se transita por zona federal. Bien, estos son todos los escenarios que tenemos que considerar para el complemento de carta aporte, pero en general, consideraciones generales que puedo adelantar, que probablemente ya me pusieron ahí en preguntas, pero que pues no está de más aclararlas ahorita, es qué pasa con aquellas aplicaciones, por ejemplo, de plataformas tecnológicas como Uber o Didi. Pues bueno, lo que dice el SAT es que no están obligados a emitir el CFDI de factura con el complemento de carta aporte. ¿Ok? Si te dedicas a esto, entonces no es necesario que lo hagas, obviamente porque vas a transitar de manera local. En el caso de que sí vaya a transitar por carretera federal, ¿qué es lo que debe de contar la persona que está a cargo de las mercancías para no tener ningún problema? Pues bueno, debe de contar con la representación impresa del traslado. Obviamente ya vimos cómo se registra, en donde debe de tener pues los datos del operador, la póliza de daños que vimos hace ratito, debe de contar que coincida la información del vehículo que se cargan, es decir, las placas, el tipo de vehículo, el número de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si a lo mejor estoy generando ese complemento con la finalidad de que vayan a dos destinos diferentes, pero se traten de un solo cliente? Pues bueno, lo que te dice el SAT es que se puede, perdón, que vaya a un origen y dos destinos donde cada destino es de diferente cliente. Bueno, lo que te dice el SAT es que puedes emitir un CFDI por cada cliente. Cuando traslades mercancías que sean de distintos dueños, que por ejemplo tú eres un transportista y traes carga de distintas personas, pues bueno, si se dirigen a un mismo destino, que vayan a una misma empresa, pues lo que te dice el SAT es que puedes emitir un CFDI por cada cliente. Otra cosa que te dice el SAT es que no se puede facturar de forma masiva, ni ya bien sea semana o por mes o quincena o por cada cuestión, cuando se utiliza el complemento de carta aporte. ¿Por qué? Porque el complemento de carta aporte avala únicamente un traslado, ¿ok? Un solo viaje, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo no sigo estas reglas, estos escenarios, no acato a lo que me indica la ley que debo seguir? Pues bueno, podré ser acreedor a una multa de 760 pesos hasta 14,710 pesos en el caso que sí se haya seguido el procedimiento, es decir, si se haya hecho la factura, si se haya hecho el traslado, etcétera, pero que a lo mejor pues no se cuente con el documento comprobable, que a lo mejor no se imprimió, no se entregó, no lo tenía a lo mejor el chofer del vehículo, y pues a lo mejor fue detenido, ¿ok? Puede ser acreedor a multa de hasta 14,710, pero puede ser acreedor a una multa de hasta 93,330 pesos si ni de plano seguiste la disposición fiscal, es decir, si ni de plano emitiste la factura como se debía, si no emitiste el escenario que te correspondía con el complemento de carta aporte, etcétera, o bien alguna multa de hasta 2,600, perdón, 2,960 pesos si sí lo hiciste, pero te equivocaste y no cumple con los requisitos. Bien. Todo esto lo pueden encontrar en las preguntas generales 6 y 7, donde se mencionan justamente estos importes.
¿Quiénes son los encargados de dar, por así decirlo, seguimiento o cuál es la autoridad responsable de hacer valer estas reglas? Pues bueno, son en conjunto tres: la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obviamente pues el SAT. Preguntan, ¿los documentos de traslado no generan deuda para el cliente? La respuesta es que no. La naturaleza de los documentos de traslado es que no te afectan ni saldos ni existencias. Bueno, sabemos que factura no manejan existencias, pero igual por si quieres aplicarlo también en Comercial Premium, sepas que no te afectan ninguno de los dos acumulados. Pregunta, para los transportistas que rentan vehículos de transporte a otros transportistas, ¿se debe hacer también el complemento de carta aporte? Ahí la respuesta es que se debe de generar el documento con complemento si se transita por zona federal. ¿De acuerdo? Y esto obviamente que ya se vaya a hacer uso por por el otro transportista, pues ahí obviamente hay que asignar quién es el arrendatario. Pregunta, ¿el sistema trae plantilla para el CFDI de ingreso con complemento para carta aporte en la representación PDF? En la versión que yo traigo ahorita para el ingreso no. Sin embargo, desconozco sinceramente si en la versión final lo vaya a traer. Obviamente esperamos que, perdón, se pretende que sí, sí, que ya sería la versión final. Recuerden, pues esto ahorita yo tengo una versión preliminar. Pregunta, si una empresa va a entregar la mercancía a su cliente mediante los propios medios, localmente debe hacer un CFDI de traslado sin complemento. Sí, la respuesta es que sí, no necesita complemento. El complemento lo podemos básicamente resumir en que si transitas por zona federal, entonces necesitas el complemento, de lo contrario no. ¿Ok? Bueno, yo creo que por el momento serían todas las dudas que se van a responder. Veo que ya muchas fueron resueltas a lo largo del chat.